Vamos a ir ahora al último modelo de régimen de bienestar de Spin-Andersen, que es el modelo socialdemócrata. El modelo socialdemócrata correspondería a los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia. Tiene como base política el predominio histórico socialdemócrata en esta región, o sea, volviendo a la cuestión de que es la matriz ideológica predominante la que determinaría en el largo plazo, en la trayectoria histórica de largo plazo, el tipo de modelo. Bueno, el modelo socialdemócrata de los países escandinavos derivaría de un predominio histórico del Partido Socialdemócrata en el siglo XX en estos países. En cuanto a la coalición social de base que expresaría ese predominio, estaría dada después de la Segunda Guerra Mundial por la alianza entre sectores de ingreso bajo y sectores de ingreso medio en pro de la expansión del Estado y la expansión de coberturas sociales por vía de políticas del Estado. A su vez, agregaba allí en azul que Spin-Andersen en otros textos trata también sobre el origen de este modelo, que lo remite a la alianza entre los obreros urbanos y los pequeños propietarios rurales. Lo que plantea allí es que en los países escandinavos y particularmente para el caso de Suecia, donde está más estudiado este caso, el predominio socialdemócrata tempranamente en el siglo XX tiene que ver con que este perfil ideológico trasciende a los grupos obreros en sí mismos y termina involucrando también en una alianza política al sector rural. Y allí lo que los autores que han estudiado esto en esos países plantean es y cómo los propietarios rurales se acomodan, se articulan a esta propuesta ideológica, porque se trata de propietarios rurales, de productores rurales, por lo general de pequeños productores frágiles. Hay que pensar en pequeños productores del extremo norte de Europa, cerca de la zona ya subártica. O sea, estás moviéndote con producción agropecuaria en los límites de la zona donde eso es viable. Entonces, se trata de pequeños productores, de por sí frágiles por ser pequeños, a su vez, en una zona compleja. Por lo tanto, productores que, si bien son propietarios, se sienten también necesitados de apoyo en políticas estatales que los cubran frente a riesgos diversos. No hay gente que esté sumamente cómoda y libre de todo riesgo por su propia posición de mercado. ¿tá? Entonces, esta debilidad relativa de los propietarios rurales en los países escandinavos, fundamentalmente para el ejemplo de Suecia, que como decía ha sido más trabajado en esto, estaría explicando esa alianza temprana entre sectores de trabajadores urbanos y propietarios rurales, impulsando la expansión de políticas estatales, fundamentalmente de políticas sociales. Lo que buscaría este modelo es maximizar la igualdad a través de una cobertura pública fuerte y homogénea, o sea, darle el mayor vigor posible a las políticas sociales, a la intervención del Estado en políticas sociales, en pro de llegar al mayor grado de igualdad posible que permita el marco de mercado y del sistema capitalista. Así como decíamos entonces que el modelo conservador planteaba que el Estado interviniera, pero manteniendo las diferencias entre los distintos niveles de estatus de personas, los que tienen empleos en trabajos con más ingresos aportarán más y entonces tendrán una política social más fuerte, con más amplitud de temas o con mayor nivel de cobertura. Los que estén situados en trabajos de menor ingreso aportarán menos y tendrán entonces también menos desarrollo de políticas. Conclusión que sacábamos en aquel momento entonces, el modelo conservador pauta sí una intervención del Estado en las políticas sociales, pero una intervención que no va dirigida fundamentalmente a la igualdad como principal objetivo.
puede reducir en algo los márgenes de desigualdad, pero no demasiado porque plantea un esquema distinto para cada grupo. En cambio, el modelo socialdemócrata iría por maximizar esa intervención del Estado en términos de igualdad, buscando como objetivo alcanzar la mayor igualdad posible. Eso está relacionado con la base ideológica socialdemócrata, ¿no? El campo socialdemócrata, como el general del campo socialista, como vimos cuando tratamos ideologías, ponía la igualdad como valor principal. La ideología conservadora, en cambio, no. La ideología conservadora tenía como base pensar la sociedad en términos de distintos grupos, cada uno con su rol, cada uno con su función, y manteniendo separados esos grupos en distintos niveles de jerarquía, si uno va más atrás en el tiempo, o de estatus social, si va a la época más reciente, a la que plantea Spin Andersen como desarrollo de este modelo. Bueno, características a través de las que se expresa el modelo socialdemócrata. O sea, estuvimos viendo recién cuál era su enfoque general. La cuestión es ese enfoque general, cómo se traduce en políticas concretas. Esa traducción en políticas concretas queda resumida en este punteo de, a grandes rasgos, 4 facetas. Por un lado, políticas universalistas, esto es, coberturas que van dirigidas a toda la población, ¿no? Diferencias con el modelo liberal y el conservador. El modelo liberal actuaba a través de políticas públicas, pero dirigidas por lo general más focalizadamente hacia la población más vulnerable. En cambio, las políticas del modelo socialdemócrata son en mayor medida políticas universalistas que abarcan a toda la población, financiadas por impuestos, ambas cosas distintas también del modelo conservador. Como decíamos recién, el modelo conservador actúa con cada grupo por separado y a su vez el financiamiento es principalmente por aportes relacionados al salario, justamente porque, bueno, entonces cada grupo va a ser desigual en las prestaciones que recibe de acuerdo a los aportes que hace. El modelo socialdemócrata, en cambio, apunta a una financiación por impuestos. Toda la plata que se cobra por impuestos va a la misma bolsa y con eso se financia un único formato de política al que accede toda la población. Entonces, sectores de ingreso alto, sectores de ingreso medio, sectores de ingreso bajo van a estar recibiendo la misma política. ¿Cómo estos impuestos se financian? De manera progresiva, o sea, la gente que tiene más paga más, la gente que tiene menos paga menos. Como eso va a una bolsa única y generas una misma política con un solo formato, entonces el modelo actúa de manera redistributiva al crear una prestación financiada con más énfasis por los sectores de mayores recursos, con menos énfasis por los sectores de menores recursos. Sin embargo, cuántos recursos tenés no incide en la política que recibís. La política termina siendo la misma para todos. A su vez, hay que comentar que Spin Andersen destaca que este carácter universalista es lo que facilita maximizar los efectos redistributivos del sistema. Acá voy a pasar por un comentario que estuvo muy en debate entre los autores que han discutido este modelo respecto a lo que podrían ser los efectos del modelo liberal y los del modelo socialdemócrata, los efectos de focalizar y los efectos de generar una política universalista. Y en todo caso, volveremos después a este tipo de comentarios cuando tratemos este asunto para el contexto nuestro. La discusión estuvo en que en realidad uno podría pensar que el modelo focalizado en principio podría ser más redistributivo. Acordémonos que cuando el régimen liberal plantea políticas más focalizadas en los sectores más vulnerables, uno podría decir, bueno, pero redistribuyo más si concentro plata en los sectores más vulnerables que si hago que el Estado construya coberturas sociales para toda la población y para toda la población igual. Si son para toda la población de la misma manera, entonces estoy redistribuyendo menos que si concentro ese gasto en los sectores de menores recursos. Eso es así si uno estuviera hablando en los dos casos del mismo monto de plata. Aquí ha apuntado Spin Andersen y otros autores que siguen su mismo punto de vista al respecto, a que en realidad el formato universalista lo que permite es que la sociedad en general
esté dispuesta a financiar en mayor medida al Estado para la construcción de políticas sociales. Que con un contexto de políticas universalistas, la sociedad está más dispuesta a pagar más fuertemente impuestos para financiar una cobertura de políticas sociales más fuerte, más amplia y de mayor nivel de gasto. Porque, en definitiva, el general de la población está involucrada en esa política, recibe esa política. El general de la población es beneficiaria de esa política. Si el razonamiento es entonces, si el general de la población es beneficiaria de ese formato de política, entra a esa política, va a estar mejor dispuesta a pagar impuestos para ampliar esa política, para fortalecerla, para darle mejor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en definitiva lo que estás pagando vuelve a vos, vuelve al general de la sociedad. En cambio, en el formato focalizado, si bien uno podría pensar, en principio podría redistribuir más, porque estás concentrando la plata solamente en los más vulnerables, con la misma lógica, ¿no? Con un financiamiento que en el sistema liberal es por impuestos, de vuelta a lo mismo, la plata va a una misma bolsa, el Estado desarrolla un formato de política, pero si muchas de esas políticas están solamente focalizadas en los sectores de menor ingreso, lo que plantea Spina Andersen y como decía otros autores que han seguido la misma posición, plantean que el problema que genera es que los sectores de ingreso medio no están tan dispuestos a pagar por la expansión de políticas públicas estatales, porque en definitiva buena parte de esas políticas no los incluyen. El razonamiento sería, si yo soy parte de los sectores medios, en general me muevo en gran parte por coberturas que pago yo mismo en el mercado y los beneficiarios de la política pública, de la política estatal, son solamente los sectores de menores recursos. Cuando el sistema político me venga a plantear fortalecer las políticas sociales, hacerlas más fuertes, que lleven mayor nivel de gasto, y yo, integrante de estratos medios, no voy a tener mayor interés en estar pagando más impuestos para ampliar políticas y hacer de mayor vigor políticas que vayan a otros sectores sin beneficiarme a mí. Más bien, apuntan estos autores, esa lógica refuerza la idea liberal, el concepto liberal de que queden por un lado los sectores de ingreso bajo y por otro el resto de la sociedad manejándose de manera distinta. Que el resto de la sociedad vea a los sectores de ingreso bajo como gente que está en la vereda de enfrente, no forma parte de los mismos intereses y de la misma lógica. Los sectores de ingreso medio en ese contexto tienden a pensar que cuanto menos impuestos pagues, mejor. En definitiva, si vos no estás dependiendo en gran medida del Estado, si las políticas estatales en buena medida no son desarrolladas para vos, y acá de vuelta insisto, estaba pensando acá Spina Andersen fundamentalmente el tipo de planteo que tiene la política jubilatoria y algunos de los aseguramientos relacionados a seguro de desempleo, seguro de enfermedad, etcétera. Bueno, si buena parte de esas políticas vos las cubrís por mercado y no estás involucrado en la política pública, no vas a tener mayor interés en financiarlas. Entonces, en definitiva, efectos redistributivos. Los efectos redistributivos de una política muy focalizada, plantea Spina Andersen, podrían ser pocos si en definitiva lo que pasa es que los sectores de ingreso medio y alto no quieren financiarlas porque no son beneficiarios de esas políticas. Entonces esas políticas lo que terminan teniendo es escasos recursos, poco despliegue, poco monto, y cuanto menos monto tengan, entonces menos efecto redistributivo pueden tener. Por eso, concluyen Spina Andersen y otros autores, el formato universalista que abarca de igual manera a toda la población, a pesar de que en principio podría pensarse que no redistribuye tanto, en definitiva termina teniendo en el contexto de los países desarrollados un efecto de igualación, un efecto redistributivo más fuerte que políticas focalizadas que justamente por ser focalizadas terminan no recibiendo apoyo del general de la población en términos de cuánta plata querés poner ahí. Bueno, segunda característica, igualdad de beneficio. Esto está relacionado a lo que decíamos antes, ¿no? Políticas que abarcan al general de la población y además con un mismo formato.
Spin Anderson apunta el tipo de prestación que recibe la población es entonces más igualitaria en general, a diferencia acá fundamentalmente del modelo conservador, donde los tipos de prestación son distintos según cada grupo laboral. Acá ponía, por ejemplo, el tema de la jubilación. Hay que referirse acá un poco a ejemplos para visualizar de qué se trataría esto de la igualdad de beneficios en un marco de un régimen de bienestar socialdemócrata, una lógica socialdemócrata. Eh, a lo que se apunta, por ejemplo, es a que la jubilación tienda a tener en buena medida el mismo monto, la misma plata en el general de la población, independientemente de si trabajaste o no, independientemente de si de cuál fue tu nivel de ingresos. Y vale la pena marcar esto porque acá estamos bien acostumbrados al formato conservador que vimos antes, al formato conservador donde la jubilación tuya depende en monto de los aportes que hayas hecho. O sea, si tuviste más salario en un contexto de trabajo formal, vas a haber hecho más aportes y vas a tener una jubilación más alta. Si tuviste menos salario, tu jubilación va a ser más baja. Así que el nivel de la jubilación en un formato conservador está asociado, tiende a estar asociado al nivel de salario. Entonces, de ahí aquella lógica de separación por escalones de estatus, aquella segmentación corporativa de los espacios, una estratificación corporativa. La gente queda ordenada en escalones y según aproximadamente, según el nivel de ingresos que haya tenido a lo largo de la vida, también el tipo de políticas que va a recibir va a ser en parte influenciada por ese esquema y va a tener el mismo escalonamiento. En ese sentido, el Estado, en ese tipo de construcción, en una construcción de tipo conservadora, corporativa, se podría decir que se hace solidario, se hace espejo de las diferencias que hayan tenido en su vida laboral previa y en su desempeño de mercado las personas. El Estado en su política jubilatoria diferencia a las personas del mismo grado, escalonándolos en beneficio mayor o menor, de la misma manera que como las personas se escalonaron en su vida laboral particular. El modelo socialdemócrata busca al revés, en buena medida disociar lo que el Estado te va a dar en términos de política pública de aquello que fue tu desempeño privado particular como trabajador en la vida. Es decir, que el Estado no se haga solidario, no se haga fiel, no se haga espejo de lo que fue tu desempeño en el mercado laboral. Vos habrás podido tener un trabajo con más plata o con menos plata. Te pagaban más salario, te pagaban menos salario. La idea de este abordaje es cuando vos llegás al final de tu vida laboral y pasás a cobrar una jubilación, la jubilación que el Estado tiene para pagarte es más o menos del mismo monto en todas las personas. No, no va a estar totalmente construido en función de si vos tenías más plata o menos plata en términos de los salarios y los ingresos tuyos a lo largo de tu vida. Bueno, eso era cuestión tuya, eso es una cuestión particular. El Estado lo que va a pagarte como jubilación es algo relativamente similar para el conjunto de las personas y no va a estar diferenciando si vos tenías un trabajo así, asá, si vos tenías tanto o cuánto de salario. Pues en definitiva la lógica corporativa va un poco al revés, ¿no? Cuanto más salario tuviste vos en tu vida, entonces más jubilación te pagamos. Claro, porque en parte la jubilación estuvo pagada por aportes. Esto, como tiene un sesgo redistributivo mayor, a lo que apunta es a, bueno, no te vamos a estar pagando más jubilación porque vos tenías más salario. Vos tuviste más salario, perfecto, pero vamos a buscar igualar lo más posible las jubilaciones. Bueno, esto quiere decir que en términos de lógica universalista, régimen de bienestar socialdemócrata, las jubilaciones serían en mayor medida en este régimen que en cualquiera de los otros, fundamentalmente en relación al modelo conservador, serían jubilaciones de un monto más parejo a lo largo de la población, más igualitario.
fundamentalmente porque una parte de la jubilación es un monto fijo que cobran todas las personas igual. Un monto por persona que van a cobrar, eh, sea lo que sea como fuere que haya sido su desempeño laboral y de ingresos previos. Hay que acotar, sí, que no es que la jubilación sea totalmente así, ¿tá? No es que toda la jubilación tiene un monto fijo. En realidad, en estos países, la jubilación se compone de dos componentes diferentes, de un componente fijo y a eso agregan un componente que sí es relativo al salario, sí es relativo a los aportes y cuanto más vos aportaste, más jubilación vas a tener. ¿Tá? Entonces no es la igualdad absoluta, sino una combinación de las dos cosas. Parte de tu jubilación depende de lo que aportaste a lo largo de tu vida, pero también una buena parte de tu jubilación es un monto fijo que recibe de igual manera todo el mundo. Eso hace que, a pesar de que esa conformación es mixta, que es un poco y un poco aportes y un poco monto igualitario, en definitiva esa composición mixta da unas jubilaciones de nivel, por un lado, más alto que las jubilaciones públicas del formato liberal, que también son todas parecidas, pero de un nivel bajito, y por eso la gente con más ingresos termina contratando sus jubilaciones privadas aparte, y sobre todo un nivel más igualitario entre sí que las jubilaciones del régimen conservador. En el régimen conservador vas a poder tener algunas jubilaciones altísimas, mucho mayores que las que paga este sistema, porque las personas más privilegiadas con ingresos más altos a lo largo de su vida pueden tener un nivel de aportes muy alto y unas jubilaciones entonces altísimas, mientras que otras jubilaciones pueden ser muy extremadamente bajas. En cambio, con este formato, donde en buena parte la jubilación se compone de una plata fija que va para todo el mundo igual, lo que resulta es un esquema de jubilaciones mucho más parejo. No hay jubilaciones ni tan altas como las más altas que puedes encontrar en el régimen conservador, ni tampoco jubilaciones tan bajas como las que puedes encontrar en el sistema liberal en la parte pública o en el modelo conservador si estás en un área de trabajo donde las jubilaciones que se podían alcanzar eran de un monto muy débil. Bueno, quería pasar por esta referencia a de qué se trataría una política universalista en términos de jubilación, por esto que decía, pues nosotros acá estamos muy acostumbrados, muy arraigados en la lógica conservadora que tenemos, entonces de repente hasta nos costaría un poco imaginarnos de qué se trataría una jubilación así. Creo que es mucho más fácil si pensar qué sería una política de corte universalista en la educación. Pues, bueno, sí, claro, es la educación pública donde podés ir de manera gratuita por ser simplemente parte de la gente que vive en ese país. Está, sí, claro, pero la educación en general, la educación pública, aunque al menos en sus niveles básicos, tiende a tener un formato universalista en todos lados. Entonces eso es fácil de imaginárselo. También de repente uno puede llegar a imaginarse un sistema de salud universalista. Bueno, sí, será un sistema que preste el mismo servicio donde los hospitales y demás centros de salud estén abiertos a todo el mundo, a toda la población de la misma manera, estén financiados por impuestos y uno no tenga que pagar extra por ir ahí, sino que simplemente esa estructura la financia el Estado, está ahí y está ahí a disposición de la misma manera a toda la población que se presente y que el general de la población, sin importar el nivel de ingresos que tenga, efectivamente se atienda ahí. Eso lleva a que los servicios públicos estén presionados a tener una buena calidad, porque en definitiva hasta los sectores medio altos se atienden en el sistema público. Por tanto, el sistema público tiene que ser bueno y se benefician de eso los sectores de menores ingresos, que si tuvieran que depender de un sistema que es solamente para ellos, les armarían un sistema aparte de menor calidad. Si todos van al mismo, entonces los sectores de menores ingresos acceden a un sistema de mucho mejor calidad del que podrían financiar si el sistema fuera solamente para ellos. Bueno, entonces en educación esto es fácil de imaginarse y en general lo tienen, aunque sea para los niveles de educación más básicos todos los regímenes. En el sistema de salud uno se lo puede imaginar. Creo que la cabeza nuestra es
tan matriz conservadora en política de jubilación que capaz que cuesta un poco más imaginarse un sistema de jubilación universalista socialdemócrata, entonces quería pasar por esa aclaración. De todas maneras, con lo que decías antes, ¿no? Ni siquiera es que los países socialdemócratas tienen un modelo de jubilación plenamente universalista e igualitario. No, no es plenamente eso, sino un mitad de mitad, parte, eh, todo el mismo la misma plata, toda la gente la misma plata y parte, sí, por aportes, tal como el sistema que nosotros conocemos acá, la parte de aportes. A esto a esto le agregó Spin Andersen con el tiempo otra faceta, que es que el modelo socialdemócrata estaría caracterizado por una cobertura de riesgos más amplia, o sea, por cubrir un tipo de políticas que los otros regímenes no tenían tan desarrolladas en el momento en que Spin Andersen escribe sobre esto, fundamentalmente a lo largo de los años 90. Posteriormente los otros regímenes han ido incursionando más en estos esquemas, pero a la altura de los años 90 esto era una novedad del modelo socialdemócrata que había empezado a caminar por esa vía en los años 70. Y esto hace a dos cosas. Por un lado, las políticas de cuidado, dirigidas a facilitar la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. Y de vuelta esto implica entonces la traducción de una lógica igualitaria. Así como el modelo busca la mayor igualdad posible en términos de gente de distinto nivel de ingreso, también busca la mayor igualdad posible en términos de género, en términos de hombres y mujeres. Entonces toma como objetivo tratar de que el Estado apoye lo más posible que las mujeres puedan entrar en el mercado laboral para estar en la misma situación que los hombres en cuanto a posibilidades de autonomía, etcétera, etcétera. Por eso estos países empiezan a desarrollar desde los años 70 un sistema de cuidados dirigido a varias poblaciones, pero fundamentalmente al cuidado de los niños más chicos, de los preescolares, de manera de quitarle a las mujeres carga de trabajo gratuito cuidando niños en sus casas y que puedan pasar al mercado laboral. Ya habíamos comentado cómo el régimen conservador en esto había hecho una apuesta contraria, mientras que en aquella época, en los años 70, el modelo socialdemócrata va por el lado de tratar de incidir en que las mujeres pasen al mercado laboral lo más posible. Desde mediados del siglo XX, el modelo conservador venía cimentando la opción al revés, venía tratando de facilitar las cosas para que las mujeres se quedaran en la casa en su rol de cuidar niños y no fueran al mercado de trabajo. Ya comentamos con cosas como la jubilación por maternidad. Bueno, esta lógica es exactamente al revés. En vez de que el Estado gaste plata en jubilaciones por maternidad o te damos plata cuando seas madre para que te puedas quedar en tu casa, esto es al revés. Lo que el Estado va a tratar de darte es un lugar donde se puedan cuidar y educar los chiquilines más chicos y que las mujeres puedan trabajar para estar en el mismo plano que los hombres. Spin Andersen apuntaba, además es una necesidad del Estado socialdemócrata que trabaje toda la gente posible porque el sistema necesita financiamiento, es un sistema de alto costo, con mucho nivel de impuestos, con mucho nivel de gasto público, entonces precisa a toda la gente trabajando y aportando para financiar el sistema. A su vez, lo otro que esta cobertura de riesgos más amplia involucraba son políticas activas de mercado laboral, capacitación y reconversión de trabajadores, esto pensando en los trabajadores que por situaciones de cambio tecnológico, por cambios productivos, etcétera, a lo largo de la vida se pueden ir quedando sin los rubros en los que trabajaban porque el rubro cambió, desapareció, etcétera. Entonces estos países empiezan antes que los otros a desarrollar políticas que busquen recapacitar a los trabajadores para volver a incorporarlos al mercado laboral. Acá lo que Spin Andersen apuntaba es que este modelo estaría poniendo al Estado en un rol más proactivo, más diligente y interventor respecto a, él decía,
a los fallos de mercado y a los fallos de familia. Ya habíamos mencionado familia, Estado y mercado como las tres patas del régimen de bienestar. Ahora lo que Spinandersen apuntaba es, de esas tres patas, hay dos que se están haciendo cada vez más complicadas. Hay dos de esas patas que están cada vez más débiles. La pata de familia y la pata de mercado. La pata de familia porque las mujeres empiezan a pasar al mercado de trabajo. Por lo tanto, tienen menos disposición a estar dedicándose a cuidados familiares. Por tanto, lo que se puede cubrir por vida de familia es menor. A su vez, el mercado está mucho más complicado que antes. Es una pata más débil, en tanto a mediados del siglo XX se entendía que vos entrabas a trabajar en un sitio y trabajabas toda la vida, a veces en los países desarrollados, a veces toda la vida en la misma empresa, y si no, en todo caso, toda la vida tranquilo de tu profesión, y te jubilabas un buen día y punto. Tu vida laboral en la época activa transcurría sin ningún problema. Bueno, ahora ya se sabe, la tecnología puede cambiar más rápido de lo que dure tu vida laboral activa, entonces podés tener toda clase de sobresaltos a lo largo de tu vida laboral respecto a si seguís trabajando de lo que trabajabas o no. A su vez, mercados más inestables, con más inestabilidad en el empleo, más idas y vueltas a veces entre empleo y desempleo. Entonces, bueno, pata mercado más débil que antes, ofreciendo menos seguridad que antes, y la pata familia pudiendo ofrecer menos cobertura que antes. Frente a eso, planteaba Spinandersen, el modelo socialdemócrata ha sido con esta idea de llevar la intervención estatal lo más allá posible. Este Estado estaría apuntando a extender la actividad estatal hacia el lado de la pata familias y hacia el lado de la pata mercado para cubrir mejor los puntos donde esas dos patas se hacen débiles. En pocas palabras, que el Estado se ocupe en mayor medida de cubrir los fallos de familia y los fallos de mercado. Bueno, finalmente y como consecuencia de todo esto, apuntaba Spinandersen, este modelo habría generado un freno al mercado de políticas sociales. O sea, los servicios privados se convierten en muy marginales, solo muy poquita cantidad de población, 1% de la población, 2% de la población, se cubre aspectos sociales por vía del sistema privado. Solamente la cúspide de la cúspide de la cúspide de la gente de más plata. Porque en definitiva todo el resto de la sociedad está integrada a un sistema que la conforma en términos de la calidad de servicio que puede ofrecer, etcétera, etcétera. Esto plantea es lo que habría hecho ir divergiendo a este modelo del modelo liberal desde los años 60 para adelante. Ya comentamos que el modelo liberal había generado un cierto nivel de prestaciones sociales básicas que abarcaban a los obreros de mediados del siglo XX, gente de relativamente bajos recursos, que en aquel momento era gran parte de la sociedad, pero conforme esas sociedades se fueron enriqueciendo, el nivel económico de la gente fue aumentando. Habíamos comentado que se planteaba la pregunta de qué hacer respecto a esta situación con el Estado. ¿Qué hacía el Estado? El Estado va atrás de esa gente que está elevando su nivel de ingresos y los cubre a esos también, o el Estado se queda solamente con la gente que vaya quedando en el fondo de la escala, en el nivel de menores ingresos, y del resto se ocupa el mercado. El régimen liberal habría adoptado este último camino de, bueno, la gente que vaya pasando a la clase media va pasando a cobertura de mercado y el Estado se queda con prestaciones mínimas y básicas solamente para los sectores de menores recursos. En cambio, desde los años 60, el modelo socialdemócrata habría seguido en esa disyuntiva el otro camino. Mandar al Estado a ir atrás de ese ascenso de la clase media y ir por la cobertura de toda la población, incluso la gente de ingresos más altos, con prestaciones más amplias y con prestaciones de mayor calidad y de mayor monto, y etcétera, etcétera, porque bueno, para conformar esa gente precisas un esquema de política fuerte y no la vas a estar conformando con poca cosa. De esta manera, entonces, al quedar el conjunto de la población comprendida en un mismo formato, el mercado tiene muy poco espacio. En los países liberales
exactamente lo contrario. Como muy poca gente queda comprendida dentro de la política pública, o si esa política pública tiene un formato más extendido, de todas maneras lo hace con muy poco monto, con muy poca plata, con muy poca cobertura, entonces la gente termina comprándose complementos en el mercado privado igual. ¿Tá? Entonces, mientras en el régimen liberal, si mirás la cobertura de la gente en aspectos sociales por vía del mercado, por vía de provisión privada, por ejemplo de la salud, en los países liberales te encontrás con que la gente que cubre su salud por vía de contratos que hace de manera privada con el prestador, es una proporción de gente muy importante. De repente, según el país, te puedes encontrar 30% hasta 40% de la gente que tiene una atención de la salud a la que entra puramente por contrato privado, contratando servicios privados. En cambio, contratando servicios privados voluntariamente, formato liberal. En el modelo socialdemócrata, como decía antes, de repente tenés 1%, 2%, 4% de la población que tiene servicios específicos privados, el resto de la población está comprendida toda dentro del sistema público. De ahí aquello que decíamos al principio, lo de universalista, igualdad de beneficios, facilitaba el impulso redistributivo en términos de que facilitaba un impulso a políticas sociales más fuertes. Bueno, podés tener políticas sociales más fuertes porque abarcan al general de la población. Si el 98% de la población accede al servicio a través de la prestación pública, bueno, la gente está más dispuesta a pagar políticas públicas más amplias y con mayor monto y con mayor calidad y etcétera, etcétera, si el 98% de la población se cubre con ese formato, que si fuera solamente un grupito muy reducido. Dejamos por acá con la caracterización básica de los tres regímenes y para la próxima dejaría simplemente el discutir algunos puntos que han debatido los autores en relación a estos modelos básicos y sobre todo pasar al tema de discutir cómo esto puede aplicar al contexto nuestro, al contexto uruguayo y a su vez cómo puede aplicar para analizar distintas políticas, políticas que vayan un poquito más allá de la jubilación y los aseguramientos básicos relativos a la jubilación, porque había dicho que este planteo de Spin-Andersen tiene esos dos sesgos. Por un lado, está planteado para clasificar países desarrollados, no países en desarrollo, y por otra parte él trabajó fundamentalmente un cierto tipo de políticas, principalmente políticas jubilatorias y aseguramientos asociados a la política jubilatoria, y no tanto otros. Así que bueno, en la próxima simplemente agregar comentarios para aplicar esto a cualquier otro contexto y a cualquier otra política.